Sagitario, voy a hablarte de algo que llevas tiempo sin querer ver de frente. Esa persona que tienes en mente, esa que tiene tanto potencial, esa que cuando está bien es exactamente lo que siempre tú quisiste. Lleva tiempo prometiendo cambiar. Y tú llevas tiempo creyéndole, porque la amas, porque ves lo que podría ser, porque sabes que en el fondo hay algo real ahí. Pero las cartas hoy vienen a decirte algo que el universo ya no puede callar más. No importa cuando estés viendo esto, esta es una lectura atemporal. Si llegaste aquí hoy, este mensaje es exactamente lo que necesitabas escuchar. Así que no te muevas. Antes de barajar y de sacar la primera carta, pon en tu mente a esa persona, cierra tus ojos, esa que a veces es todo lo que quieres y que otras veces es todo lo que te agota, esa que te hace sentir que si tan solo cambiara esto o aquello, todo estaría bien. Esa persona que lleva prometiendo cambiar desde que tú la conoces, ¿la tienes en mente? Las cartas ya la conocen. Vamos a ver la verdad. Vamos a ver qué te dicen las cartas. Respira profundo, piensa en esa persona y veamos cuál es el mensaje que tiene el tarot para ti hoy. Voy a sacar las cartas, las voy a colocar por acá y luego vamos a interpretar lo que nos quieren decir. Arrancamos esta lectura con la carta del 7 de copas, Sagitario. Esta carta me muestra a una persona que vive en un mundo de posibilidades, posibilidades que nunca se concretan. Esta es una carta que está muy conectada con opciones, con ilusión, pero también con confusión. No es que no tenga sentimientos por ti. Esta carta es una carta de copas, me muestra que sí los tiene, pero esos sentimientos compiten con todo lo demás que hay en su cabeza. Así como vemos este personaje, esta figura mirando esas copas en una nube, en humo, así mismo está la mente, así mismo está el corazón de tu persona especial. Esos sentimientos ahora que tiene por ti están compitiendo en su cabeza con todo lo demás, con fantasías, con opciones, con distracciones, con ilusiones que quizás nunca terminan de aterrizarse en la realidad. Y ese es el principal problema de lo que representa esta carta, porque representa a alguien que tiene la mente en un montón de cosas, mas no los pies asentados en la tierra. Esta persona te quiere, pero te quiere de la misma manera que quiere todo lo demás en su vida. Así como podemos observar todo esto, vemos varias copas, es decir, que tiene varias ilusiones, tiene muchas cosas, desde la distancia de quien sueña, de quien tiene todo esto en la mente, en el corazón, pero no actúa. Y tú llevas tiempo esperando que esos sentimientos se conviertan en algo concreto, que eso que tiene en mente, que eso que tiene en el corazón, esa persona lo concretice en algo que tú puedas tocar, en algo que no se evapore cada vez que las cosas se ponen serias, cada vez que las cosas se ponen complejas. La promesa está ahí, la intención está ahí, pero la ejecución, la parte donde está, donde esa persona realmente cambia, realmente se compromete, realmente elige o realmente te elige, esa parte sigue sin aparecer y ese es el problema. Te decía que el 7 de copas habla de ilusión, pero también habla de confusión. Entonces ese es el principal problema de esa persona. Te quiere, pero tiene tantas cosas en la mente que ahora mismo tiene la mente complicada. La segunda carta, y con esta vamos a ver qué es lo que lo tiene paralizado, es el 5 de bastos. Esta carta me muestra el interior de esa persona y lo que veo aquí es caos. El 5 en el tarot representa crisis y en este caso, como tenemos la carta, una carta de bastos, los bastos representan el fuego, representan acción, representan proyectos, representan esa energía. Aquí yo veo una persona que es un caos, no un caos que viene de afuera, un caos que esa persona crea y que esa persona sostiene por sí sola. Tu persona, él o ella, tiene conflictos sin resolver, tiene prioridades desordenadas, una energía bastante dispersa en 10 direcciones al mismo tiempo. Es decir, que está con la mente, con el corazón, con un montón de cosas, haciendo, actuando, pero no en lo que tiene que hacer y en lo que tiene que actuar. Esa persona no puede darte estabilidad porque no la tiene.
Esa persona no puede darte claridad porque en su mente y en su corazón tiene un montón de cosas que no están ahora mismo en su realidad. Están en su mente únicamente y tiene un caos actualmente. Entonces es que no la tiene y por eso no te la puede dar la estabilidad que tú necesitas. No puede darte consistencia porque no sabe lo que es la consistencia. No puede ser lo que tú necesitas porque todavía está peleando. Mira este enfrentamiento que me marca el 5 de bastos y está peleando consigo mismo, consigo misma. Y aquí está lo que quizá nadie te dice. Eso no va a cambiar porque tú lo ames más fuerte. Eso no va a cambiar porque tú le llames, porque tú le escribas, porque tú estés ahí al 100%, porque tú le busques. No, eso no va a cambiar porque seas más paciente. No va a cambiar porque tú te quedes, porque tú tomes la decisión de soltar todo, de olvidarte de ti, de lo que tú necesitas, de lo que tu corazón te dice. No, no va a cambiar por eso. No va a cambiar porque tú seas paciente, no va a cambiar porque te quedes. Ese caos solo cambia cuando esa persona decide enfrentarlo y esa decisión no depende de ti. Aquí la decisión no es tuya, aquí la decisión es de tu persona. Así que tienes aquí tú, querido y querida Sagitario, que mirar lo que tú necesitas y lo que esa persona te está ofreciendo y ponerlo en una balanza. Sale aquí la carta de la justicia, de la que vamos a hablar más adelante, y está hablando bastante claro. Entonces, la carta número 3 que tenemos es la carta del Caballero de Espadas. Sagitario, cuando tú no estás, y eso es lo que vamos a ver ahora, lo que esta persona hace cuando no estás. Cuando no estás, esa persona se mueve a toda velocidad. Esa persona es rápida, pero es rápida sin dirección. Y muchas veces está mirando, dirigiéndose hacia el pasado. El Caballero de Espadas es impulsivo. Actúa primero y piensa después. Puede que tu persona actúe también de esa forma. Entra con toda la energía, pero también asimismo sale sin avisar. Es decir, que puede un día escribirte, puede un día llamarte, puede un día invitarte a salir, puede un día estar muy presente, pero después se desaparece sin decir nada. Hace promesas en el calor del momento, con la cabeza caliente, y las olvida cuando el momento pasa. Lo que esta carta me muestra es a alguien que cuando no está contigo está corriendo hacia algo o huyendo de algo también podría ser. Siempre en movimiento, siempre con una nueva urgencia. Parece que te da excusas también, que te dice que tiene cosas que hacer y a lo mejor te deja esperando, a lo mejor se va antes. Siempre en movimiento, siempre con un tema, siempre con una razón por la que ahora no es el momento. Entonces, ahora no es el momento porque está resolviendo esto, ahora no es el momento porque está pasando aquello, ahora no es el momento porque primero necesita arreglar lo otro. Y sí, yo sé que esto te debe sonar familiar porque puede que sea la realidad que tú estás viviendo, querido y querida Sagitario. Aquí el tema no eres tú, el tema es tu persona. Y en ese caos, con todas esas cosas en su mente y en su corazón, y con este movimiento constante, tu persona ahora mismo no puede tomar una decisión. Siempre hay un ahora no. Siempre hay un después que nunca llega. Y tú sigues ahí, esperando que el después finalmente llegue. Y nunca llega. Porque esa persona es rápida, pero es inconsistente. Esa persona se mueve rápido, pero no como tú esperas que se mueva. Esta carta del Caballero de Espadas representa en este caso impulso, representa confrontación, representa prisa. Y las cosas que se dan con esa prisa, con ese movimiento de rapidez, no son cosas que siempre llegan a un final satisfactorio. Vamos a ver lo que nos dice la cuarta carta, y es la carta del 4 de espadas. Me llama mucho la atención que salga otra carta de espadas. Las espadas están relacionadas con la mente, con conflictos. Así que esto nos va dando muchos detalles. Lo que viene para esta situación es una pausa. Esta carta representa la pausa, y una pausa, yo diría que casi completa. Habla de caos, habla de pausa, de descanso, habla de recuperación. Esto no es una solución, no el gran cambio que tú has estado esperando, es una pausa. Puede ser que esa persona se aleje por un tiempo, que deje de llamarte, de escribirte o de responderte. Puede ser un silencio largo, puede ser un periodo donde las cosas simplemente se congelan y nada avanza. Y esa pausa va a sentirse incómoda. Tú no te vas a sentir cómodo o cómoda con esta situación, porque en el silencio no hay promesas que a ti te vayan a estar distrayendo. No hay gestos
que te den esperanza de que esta situación pueda cambiar. Eso es lo que yo estoy mirando acá. Solo la situación tal como es, sin adornos. Una persona que tiene muchas cosas en la mente, muchas cosas en el corazón, que va deprisa pero que nunca llega, que no está siempre, que se va rápido. Porque en ese silencio, y es lo que yo veo aquí, silencio, pausa, el universo me muestra que este silencio es como un regalo. Así que Sagitario, porque en ese silencio vas a tener acceso a algo que quizá has estado evitando, y es la claridad. Así como esta persona está acostada, tiene estas espadas enfrente, arriba, parece que está pensando, tienes muchas cosas en tu cabeza, estás mirando cuáles decisiones tomar, pero aquí yo veo que hay algo que está debajo, hay algo que está ya seguro. Entonces en ese silencio vas a tener esa claridad para tomar las decisiones. La claridad de ver esta situación sin el ruido de las promesas, sin ese caos que tiene tu persona especial, sin la distracción de los buenos momentos, de las llamadas, de los mensajes, de cuando está presente aunque se vaya rápido. Solo la verdad de lo que ha sido y de lo que realmente es esa persona. Una pausa. En medio del caos, en medio de esa intermitencia, hay una pausa. Y de la carta que te hablaba ahorita, la carta de la justicia, lo que tú, Sagitario, necesitas hacer ahora. Esta carta es para ti. Y su mensaje no tiene rodeos, es directo, como me gustan a mí las cosas. Es momento de hacer una evaluación honesta de esta situación. La carta de la justicia en temas de relaciones habla de algo que se pone serio, habla de acuerdos o habla también de rupturas justas, equilibrio, búsqueda de decisiones correctas, ajustes que son necesarios. Y habla aquí de que debe primar ante los sentimientos tu cabeza. Mira que tiene una espada levantada arriba. Entonces debe primar aquí tu mente antes que el corazón. Es decir, debe primar lo que tú entiendes que es lo correcto, lo que necesitas, antes que pensar en lo que tú sientes. Entonces el momento de hacer una evaluación honesta de esta situación te llega. Es ahora. No desde el amor que sientes, que es real y es válido, sino desde los hechos. Respóndeme, ¿cuánto tiempo lleva esta persona prometiendo cambiar? Puedes comentármelo ahí. Déjamelo en los comentarios. Yo voy a estar leyéndote. ¿Cuántas veces has visto el mismo patrón repetirse? Lo mismo. Está y luego se va rápido, no aparece. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, a ti misma, que esta vez va a ser diferente? O te lo ha dicho tu persona. La justicia no juzga, observa. Y con esa balanza que tiene ahí, pesa. Evalúa con frialdad lo que hay en cada lado de la balanza. Es decir, que aquí no es tema de que lo voy a mirar desde los sentimientos. Yo lo quiero, yo la quiero, vamos a ver qué pasa. No, aquí es qué me está dando, qué no me está dando, qué pesa más. En un lado, lo que esa persona te da realmente, no lo que promete, no lo que es capaz de dar en sus mejores momentos, lo que da de manera consistente día tras día. Eso que está pasando frecuentemente, esa falta de comunicación reciente. En el otro lado, pues lo que tú necesitas, lo que mereces, lo que llevas tiempo no recibiendo. Y cuando tú ves esa balanza que tiene la justicia con honestidad, Sagitario, ¿qué pesa más? Lo que esa persona de forma intermitente te da, ese caos que tiene y en el caos que te ha metido a ti, o lo que tú mereces, lo que tú necesitas, lo que llevas tiempo esperando y que aún esa persona no te da. ¿Qué pesa más? Respóndeme ahí en los comentarios. ¿Qué pesa más? Yo creo que sería una pregunta importante. Voy a cambiar de cartas ahora para mirar cuál es el mensaje final. Y vamos a ver qué te dice este oráculo, Sagitario. ¿Cuál es la carta que sale? ¿Cuál es la palabra que tú necesitas escuchar? Vamos a ver. Wow. Esto va muy acorde. La carta dice arreglarlos. Sagitario, el universo hoy te habla directamente. No puedes arreglar a esa persona. No con tu amor, no con tu paciencia, no con tu presencia constante, con escribirle, con llamarle, no con tus conversaciones de madrugada, no con tus segundas, terceras, cuartas oportunidades. El cambio real en una persona, y así lo dice la carta, solo ocurre cuando esa persona decide cambiar. Cuando esa persona toma por sí misma
la decisión de cambiar, no porque alguien más lo necesite, no porque tú así lo quieras, Sagitario, no para salvar una relación, una conexión desde adentro, desde una decisión propia. Y esa decisión no está en tus manos. Esa decisión de cambiar está en manos de esa persona, en medio de ese caos, en medio de esa mente con tantas situaciones. Es él o es ella quien tiene esa decisión, no tú. Lo que sí está en tus manos es esto: elegir si quieres quedarte en esa situación, si sigues en una situación esperando un cambio que no depende de ti, o decides aquí elegir aceptar a esa persona exactamente como es hoy, no como podría ser, no como fue en sus mejores momentos, no como tú quieres que sea, como es hoy, como ha sido hasta ahora. ¿Puedes amar a esa persona tal como es, sin el proyecto de cambio? Te pregunto, sin pensar en que esa persona puede cambiar, o que esa persona puede ser lo que tú quieres. ¿Tú crees que puede pasar? Déjamelo ahí en los comentarios, yo te voy a estar leyendo. Si la respuesta es sí, pues quédate y suelta el proyecto de cambio. Si la respuesta es no, es momento de soltarla a ella. Es momento de soltarlo a él. Es momento de soltar a esa persona y pensar en Sagitario, pensar en ti. Y como ves, el tono mío ha cambiado porque aquí te estoy hablando a tu corazón. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú necesitas? No hay una tercera opción, Sagitario. Es aceptarlo o dejarlo ir. Eso es lo que el universo a ti te pide el día de hoy. Las cartas han hablado para ti, Sagitario. Hay una persona que no puede darte lo que necesitas, no porque no quiera, sino porque todavía no puede. Y tú no puedes cambiar eso por más que lo intentes. Lo que sí puedes cambiar es la decisión que tú tomas hoy. Comenta aquí debajo la palabra verdad si este mensaje resonó contigo. Vamos a colocar esta palabra y así manifestando que lo bueno, lo que tú necesitas, llega a tu vida, y lo que no te conviene, pues que se vaya. Verdad. Comenta la palabra verdad y dime, ¿qué estás dispuesto o dispuesta a dejar? ¿Te quedas en esa situación, en esa conexión, o definitivamente la sueltas? Si este mensaje resonó contigo, déjame ese comentario con la palabra verdad. Comenta lo que tú necesites comentar, yo te voy a estar leyendo, voy a estar comentando también y dejándote algún mensaje. Te invito a que me regales tu like. Si esto resonó contigo, también suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube siempre te avise cuando yo tengo un nuevo contenido aquí en el canal. Te invito también a que, si quieres una consulta privada y personalizada conmigo, me escribas a mi WhatsApp. En la descripción vas a encontrar el link. Las cartas no negocian y tú tampoco tienes que quedarte arreglando lo que no te corresponde arreglar. Así que nos vemos en una próxima entrega, querido y querida Sagitario. Bendiciones y bye bye.